Yo había pensado hacer como un cierre de las presentaciones, tratando de ser un poco la mirada un poco más dentro de mis posibilidades, ortodoxa del pensamiento de Juan, en el sentido no porque ustedes no lo hayan sido, sino por mantenerme más a la letra de su propuesta, con algunos ingredientes y recuperando algunas de las cosas, ya que me toca al final, no sé, algunas de las cosas que se dijeran. En principio, a ver cómo es esto. Bueno, lo que presentó Pedro Luis me allana mucho el camino, porque dentro de lo que hoy se entiende por complejidad, creo que vos recorriste todo lo que podía ser dicho. Antes de pasar a eso, quisiera señalar una cuestión de marco general, no sé a quién hablarle si al público acá presente, de marco general vinculado a lo que supone hoy la preocupación y la atención que va ganando o que ocupa, yo creo cada vez más centralmente, toda la problemática de la complejidad y la transdisciplina, que parece ser nuevos paradigmas para algunos, para otros la necesidad que vienen a plantear problemáticas que no se dejan aprender por las disciplinas tradicionales, es decir, una necesidad del mundo en el que de las problemáticas con las que nos confrontamos en el mundo real. Y la pregunta, por ejemplo, cuando hablamos de qué supone interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina, también nos invita a pensar qué fue lo que dio origen a la conformación de esos campos disciplinares, y lo que nos invita hoy a preguntarnos si debieran volver a vincularse o qué supone esa diferenciación y esa integración entre ellos. Y no voy a hacer el recorrido, por supuesto, de todo lo que eso supuso, pero sí podemos reconocer que tanto la historia del pensamiento como de las propias disciplinas ha acompañado siempre a los procesos sociales, y que si lo remontáramos al origen de los orígenes, por decir así, la primer gran fragmentación se produce en la historia humana, creo que de ella todavía no hemos salido, entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, en la fragmentación de la sociedad en clases, en la que hace posible que algunos produzcan y que a otros queden a cargo de la ideación, la planificación y la proyectación de lo que otros están llamados a ejercer. De modo tal que eso ya genera una asimetría en el punto de partida, que parece no fue así en toda la historia de la humanidad, pero que a partir de ese momento todavía arrastramos hoy esa gran disociación que separa aguas en el modo en que participamos en la vida social. Y conforme con ello, y eso vale tanto para funciones cognitivas como culturales, en el sentido muy amplio de la producción humana, de modo tal que unos están en las condiciones de planificar y de esto que dije recién, ¿no? Y de producir, y otros de disfrutar, unos de producir, ejercer y llevar adelante esa producción, y otros de planificarla, idearla, es decir, del cuerpo intelectual de esa producción de la vida humana. Es decir, una fragmentación en las condiciones, ¿no? El marxismo clásico en algún sentido tiene que ver con esto. Y en esa dirección preguntarnos qué nos está llamando hoy a la necesidad de volver a revisar eso que por tanto tiempo pareció instituido en lo que supone, por ejemplo, las fragmentaciones disciplinarias. ¿Cuáles son las realidades que han cambiado? ¿Qué nos invita a tener que pensar? ¿Qué ha hecho posible, por ejemplo, el cuestionamiento al positivismo clásico, a la ciencia moderna? Y yo creo que ahí hay un punto identificable en ese recorrido que no es azaroso, que también responde a transformaciones sociales que estamos viviendo. Concretamente, la ciencia moderna nace de la mano del capitalismo industrial, y un capitalismo que vino con todo el empuje que trajo el iluminismo y la vivencia que una clase social que hegemonizó ese proceso tuvo en relación a la posibilidad de dominar y controlar el destino humano, y poner a la razón como la base de ese proceso.
Y en cambio hoy, y a decir de algunos especialistas en el asunto, la irrupción del capitalismo financiero como capitalismo hegemónico viene a fracturar y a poner una crisis, y en algunos casos en contradicción, ese capitalismo productivo con este capitalismo financiero. Y uno de los rasgos del capitalismo financiero es que, vamos a decirlo en código de los sistemas complejos, es que es impredecible, es que pequeñas fluctuaciones pueden dar lugar a derivas incontrolables, es que fragmenta muchas de las lógicas y los principios que regían para otro tipo de modo de producción, por lo menos modo de producción hegemónica, porque nunca es que haya un único modo de producción y demás. Y me parece que eso es importante no perderlo de vista porque son los horizontes que determinan y modelan lo que puede ser pensado y las condiciones de las que podemos pensar. Y en ese sentido creo que cuando el sistema social hace crisis o hace síntomas, lo podremos decir con la metáfora médica, hace síntomas, que es una manera de decir que hace crisis, es en los momentos en que tenemos mejores condiciones para comprender las cuestiones que nos determinan y eventualmente poder decidir de qué podemos hacer con eso para modificarlas. Creo que esa es la función crítica del pensamiento general y en caso particular de lo que nos convoca del pensamiento crítico en la salud colectiva latinoamericana. Y que no es casualidad que ese pensamiento haya surgido de la mano de las grandes luchas que vivió nuestro continente y que por eso tenemos hoy a las personas acá que tenemos, como es el caso de Óscar, de Pedro Luis y de Omar y de Juan Zamaja, que estuvieron involucrados y fueron parte protagónica de esos procesos. Entonces, en esas oleadas de la historia en que las propias crisis son las que generan las condiciones de vislumbrar en el entramado en que estamos. Yo creo que esa es la función principal del pensamiento y de la ciencia entendida en su mejor versión. Desterrar la ciencia per se, como decíamos antes, desde un enfoque de colonial y demás, o desde cualquier otro, también posmoderno, porque la dialéctica y el propio Juan Zamaja no tenía solo enfrente al positivismo médico, también es una posición que no comulga por distintas razones, pero razones parecidas, con las tesis posmodernas irracionalistas o como quiera llamárselas, ¿no? No quiere decir que con nada de eso, pero camina por un lugar intermedio a todo esto. Y por lo tanto no reniega de la ciencia en su mejor versión. Bueno, dicho eso, no sé cuán claramente fue dicho, pero eso es un poco el espíritu desde el cual plantear lo que voy a plantear. Cuando hablamos de sistemas complejos no voy a decir mucho más, ya fue dicho por Pedro Luis, y no era la idea exclusivamente empezar por ahí, pero hay una serie de propiedades que presentan y ostentan lo que usualmente se llaman sistemas complejos, que entre paréntesis hay que decir que hay muchas versiones, no muchas versiones, sino modelos, se los puede llamar, parte de ellos son directamente funciones matemáticas, que tienen ciertas propiedades que dan lugar a este tipo de propiedades, ¿no? Y se plantan en oposición a los sistemas clásicos, entendiendo por sistemas clásicos, fundamentalmente los sistemas que concibió el mecanicismo clásico, sobre todo. Entonces, mientras en un caso tenemos determinismo lineal, en otro caso podemos hablar de sobredeterminación, y cada una de estas características de uno y otros sistemas son mutuamente definibles en muchos casos. ¿Por qué lo digo? Digo, sobredeterminación supone que hay jerarquías, niveles, planos de organización por los cuales unos determinan a otros y unos hacen, y esa sobredeterminación tiene que ver con la no predecibilidad en muchos casos. Lo predecible y lo no predecible, como en el caso de la teoría del caos, que aparece vinculada a la idea de funciones matemáticas que tienen un comportamiento, se llaman sistemas dinámicos en matemática, que son sensibles a las condiciones iniciales y que por lo tanto su deriva, si bien está determinada en función de esas condiciones, no es predecible, porque pequeñas variaciones pueden producir
grandes bifurcaciones en las trayectorias y demás. Otra característica que tienen, también fue nombrada, que ostentan propiedades emergentes, es decir, que agregan novedad, que el comportamiento de esos sistemas en su propio desarrollo hace aparecer propiedades y por lo tanto niveles de organización que no están previstos, incluso en ocasiones no son posibles de anticipar en los niveles precedentes, mientras que en los sistemas clásicos no hay novedad. El paradigma de esos sistemas clásicos son ese sistema newtoniano, la concepción newtoniana y sobre todo Laplace, cuando dice cualquier estado del universo puede determinarse a partir de conocer uno específico, ¿no? Es decir, hay una determinación lineal y no hay ninguna novedad hacia atrás o hacia adelante. Por lo tanto, son sistemas atemporales, no están afectados por el dinamismo, la transformación, la temporalidad, etc. Mientras que los sistemas complejos suponen temporalidad de distinto tipo, por ejemplo, las de recursividad, que son propias de la autosimilitud que se señaló antes sobre fractales, etc., ¿no? Lo que quiero señalar es que en el modelo de Samaja, yo creo, bueno, esto lo voy a desarrollar ahora, ya lo dije y ya se dijo, creo que lo que tuvo Samaja como convicción o como presunción, me parece, no sé si estaré del todo acertada, pero me permito pensarlo así, es que buena parte de estas propiedades de lo que hoy se llaman sistemas complejos y transdisciplina estaba en el núcleo mismo del pensamiento dialéctico y de los autores clásicos de la dialéctica inclusive, que se pueden encontrar en muchas de estas propiedades. Y su gran filiación con la dialéctica, que fue muy amplia, como acá se dijo, de autores muy variados, desde Kant, Vico, Hegel, Marx, Engels, pero también Peirce, como dije hace un momento, ahí aparece Peirce, le permitieron trazar puentes y no solamente eso, no solamente poner en diálogo, sino reconocer en su propuesta, en su modelo, muchos de estos elementos que hoy llamamos de los sistemas complejos y de lo que traen de la mano como transdisciplina. No voy a seguir en este punto exactamente su propuesta de la transdisciplina, pero yo creo que como transdisciplina se puede entender, en todo caso está más cerca esta idea a Nicolescu, que ya se nombró como uno de los grandes referentes de la nueva transdisciplina, como compromisos ontológicos y como macromodelos desde los cuales pensamos cualquier tipo de fenómeno, desde médicos, sociales, económicos, etc. ¿A qué me refiero con esto? No sabía mucho cómo ilustrar la idea, porque puede parecerse a la idea muy directa de macro paradigmas, pero se me ocurría la siguiente ilustración. Si tenemos que tematizar ciertas condiciones de vida y la entendemos como pobreza, puede ser el caso que a partir de entender que hay una población que está en condiciones de pobreza, tengamos que planificar e intervenir allí convocando a distintas disciplinas que pueden ser desde la sociología, la demografía, la nutrición, etc. Y puede hacerse eso integrando los saberes, lo que da lugar a disciplinas como lo decía el propio Nicolescu, que hay disciplinas que se integran en nuevas disciplinas, como lo físico-química, o no sé, disciplinas que acoplan y toman un objeto combinado. Pero hay en la base de y podemos sumar a muchísimas y trabajar multidisciplinariamente y cada una dar su perspectiva, pero lo que se pone en juego fundamentalmente es el modelo ontológico general que asumimos. Esa palabra ontología es una palabra quizás un poco rara, pero quiere decir cómo concebimos esa realidad. Si yo veo la pobreza y sostengo y entiendo que hay una población carente de algo, que le falta algo, etc., estoy asumiendo una serie de compromisos ontológicos y epistemológicos de cómo relacionarme con ella, muy distinta si yo veo a esa población y dirijo la mirada al otro lado y digo, ¿y qué pasa con la riqueza? Porque para comprender la pobreza también tengo que preguntarme por el opuesto contradictorio y las relaciones que se establecen y las mediaciones por las cuales
esta población es pobre, vamos a llamarla así, y seguirá siendo pobre o no, en función de que yo le dé algo para, digamos, subsanar lo que no tiene, o miro de conjunto y me pregunto cuáles son las condiciones que están mediando para que esa situación se produzca y me obligan a otra mirada para comprender esa situación social concreta. Yo puedo ser la misma nutricionista, la misma demógrafa, la misma, pero tengo un modelo ontológico de base distinto. Me inclino por ver las vinculaciones, las relaciones, si ustedes quieren, la complejidad de las vinculaciones que están en juego para interpretar esa realidad. No sé si soy clara con el ejemplo, pero entonces ese modelo de base será tan puede aplicarse al ejemplo que estoy dando a cualquier otro. Es decir, los profesionales que estamos ahí, compartimos un compromiso ontológico común, compartimos modelos para comprender este fenómeno en el marco de algo más amplio, lo cual no quiere decir inclusive que yo pierda mi especificidad, pero me integro desde un lugar en el que el otro tiene la suya, pero juntos compartimos una posición o una comprensión ontológico general. Y yo creo que ahí, por ahí, hay algo del orden de lo trans, por sobre las disciplinas. Por esos compromisos, que después se traducen también en compromisos epistemológicos, lógicos, etc. Esto a debate, no lo digo así, pero de darle vuelta al asunto, bueno, ahí se ve algo que yo no estoy viendo acá. Ahí está. Bueno, ya creo que lo dije. Bueno, dicho eso, habría varios ejemplos que se me ocurrían también, pero bueno, por ahora creo que ya está. Es interesante que lo transdisciplinario, en esta vivencia, yo creo que es esta vivencia crítica, casi se podría decir de crisis global que vivimos, ¿no? Porque creo que la humanidad está enfrentando por primera vez en su historia la posibilidad concreta de un fin material, sea por razones medioambientales, sanitarias o bélicas. Creo que nunca antes en la historia humana hubo la conciencia y la posibilidad de anticipar un escenario de esa naturaleza. Y entonces creo que estos llamados epistemológicos, filosóficos, del pensamiento, se transforman en banderas de épicas, ¿no? Nicolescu escribe un manifiesto y dice, dedico un manifiesto que llama transdisciplinario, que es toda una propuesta que él hace, dice, dedico este manifiesto a todos los hombres y a todas las mujeres que creen todavía, a pesar de todo y contra todo, más allá de todo dogma y de toda ideología, en un proyecto de porvenir, ¿no? Esto parece una bandera política, pero está hablando de una epistemología, si se quiere, ¿no? Entonces no deja de ser llamativo. Cada vez que paso esto se me abre todo de nuevo. No sé qué estoy haciendo mal. Bueno, entonces solamente quiero contarles a ustedes algunas cuestiones de la propuesta Samaja, como yo la entiendo. Tuve y tengo la ocasión de trabajar con estas ideas en algunos espacios. Él solía plantear, creo yo, con dejo de su influencia hegeliana, la concepción newtoniana frente a la dialéctica. ¿Qué es la concepción newtoniana y cómo la podemos entender? Es lo que estamos discutiendo desde hoy, el positivismo clásico, una ontología plana, es decir, las cosas de un único nivel, una concepción conjuntista. ¿Qué quiere decir una concepción conjuntista? ¿Qué son las poblaciones para la epidemiología? ¿Qué son? Sumas de individuos, ¿no? Pongo un diagrama de Venn y ahí meto todos los que tienen 25 años y pelo marrón, digamos, morochito, y el otro, no importa. ¿Cuál es el criterio de segmentación poblacional? Es agregado de cosas, conjunto. Y en un conjunto, si yo saco algo, pongo algo, todo sigue igual. Si yo tengo naranjas y pongo y saco naranjas, sigo teniendo naranjas, más o menos, pero la misma entidad. Frente a esa concepción conjuntista, la
propuesta del enfoque dialéctico, que tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo de la complejidad, lo concibe como totalidades orgánicas a la realidad, no como entidades aisladas que se juntan, sino como totalidades que se vinculan y se transforman y se implican integralmente. Lo que le pase a una parte le afecta al todo. Esta es también su fractalidad, si se quiere, su replicación, ¿no? Por eso hay que tener a veces cuidado también con esto, a mi juicio, con los modelos de la complejidad, porque cómo se extrapolan después a distintos dominios de concreción, ¿no? O de aplicación. Entonces, totalidad orgánica, reemplazar la idea de pertenencia a un conjunto por la de participación en un todo. Cuando participo de un todo, la parte está afectada por lo que le pasa al todo. Si me afecta Jujuy es porque algo tiene que ver conmigo. Si no me afecta, no estoy vinculada. Cuando una sociedad se fragmenta, no me afecta porque no soy yo. Entonces, el todo supone esta concepción organísmica, que no quiere decir del organismo biológico, quiere decir de una totalidad relacional. Esto, Samaja fue un cultor permanente de esta idea. Por otra parte, la idea de la historicidad, la idea de que lo que es solo puede comprenderse por referencia a las condiciones por las que llegó a ser lo que es. Y en el modelo del concepto de reproducción social que él va a plantear, lo que le ocupa, obviamente, es no solamente cómo algo llega a ser lo que es, que en términos médicos lo podemos llamar viabilidad, sino, o corríjame usted porque yo no vengo de la medicina, o además de eso, cómo se sostiene en lo que es, ¿no? No solamente que sea viable, sino que sea sustentable, o que pueda perdurar, como algo que llega a ser, se mantiene en lo que es. Y eso introduce categorías, esto decía Pedro Luis, creo, el arsenal categorial, que es lo importante desde un punto de vista epistemológico. Y que aparece la noción de ciclo reproductivo ahí como una categoría muy central para cualquier modelo de la reproducción, que abre una temporalidad distinta y demás. Bueno, la concepción mecanicista pone un sujeto fuera del mundo, que observa ese mundo, el sujeto enfrentado al objeto, después la gran pregunta, ¿cómo se encuentran? Pero desde la perspectiva dialéctica del sujeto es un momento de la totalidad real, y no está fuera, es parte, y por lo tanto se engendran mutuamente. En los modelos clásicos, en los sistemas newtonianos, no hay intencionalidad, no hay subjetividad, precisamente lo que decíamos antes, mientras que en estos modelos de la concepción dialéctica, precisamente, y esto es más largo de desarrollar, pero lo señalo simplemente, la idea de niveles introduce el lugar inexorable, digamos, inherente a esos planos de la dimensión representacional en los sistemas. No voy a repetir estas cosas porque prefiero avanzar, y voy a decir, sí, que él propuso, y fue un leitmotiv muy ordenador en el pensamiento de la última etapa, a mi juicio. Acá hay gente que conoce su pensamiento, así que después puede agregar o modificar lo que yo vaya diciendo. Lo que llamó sistemas complejos adaptativos con historia, en reemplazo a esta concepción newtoniana, y pensando que desde aquí podía integrar fructíferamente la concepción dialéctica para la interpretación compleja de la realidad. Y eso supuso examinar los procesos formativos y reproductivos de distintos órdenes de la realidad natural y social. Por supuesto que no lo hizo ni como biólogo ni como antropólogo, sino como filósofo, y por lo tanto supone examinar para cada nivel algo de esto que estoy diciendo de los recursos categoriales. Para simplificar un poquito las cosas, pero de todos modos creo que en el marco del propio modelo, se pueden considerar al menos en estos tres niveles, al interior de los cuales se abren muchas precisiones también, pero no las voy a trabajar con todas esas precisiones, sino considero un poquito las características de cada uno de ellos. Porque creo que esto también tiene que ver con no me acuerdo cómo lo llamó Naumar, los múltiples planos en que la realidad transcurre, y la
el acoplamiento, si se quiere, entre esos niveles, que es el gran asunto también de los procesos de las crisis y de la salud, la enfermedad, la intervención, etc. Un primer nivel que podríamos llamar de la organización físico-química y termodinámica. La propia termodinámica es una dimensión en que es una orden de fenómenos que ya puso en crisis en su momento a la propia concepción mecanicista. Las leyes termodinámicas son leyes estadísticas por lo general, y por lo tanto no se dejan aprender por las tradiciones de la mecánica clásica, de las leyes mecánicas. Pero en términos generales podríamos decir que cuando estamos en el orden de fenómenos físicos y termodinámicos, hay un mínimo nivel de autonomía, son fenómenos determinados por su medio externo. Vamos a ver un poquito qué quiere decir autonomía. Este es un concepto muy importante también en términos de niveles de organización. Autonomía quiere decir poder darse sus propias normas. Un sistema es autónomo si está regido por un principio normativo propio, interno al sistema. Hay elementos para sospechar que lo evolutivo marcha hacia niveles crecientes de autonomía. Lo voy a retomar después y creo que se va a ir precisando. Y por lo tanto ese nivel menor de autonomía quiere decir que está determinado por el medio, predominantemente por el medio externo. Lo que le pase a una realidad material, etcétera, ella no puede hacer nada con lo que le pasa, solía decir Samato o algo así, ¿no? Yo pateo una piedra, la piedra se mueve conforme a la patada que le doy. La hoja cae como el viento la lleva. Poseen estructura autónoma, pueden ser autoorganizados cuando se trata de sistemas alejados del equilibrio, como señalaba Pedro Luis, y reconocen jerarquías estructurales. Es decir, pueden haber niveles de organización. Pero cuando pasamos al mundo biótico y examinamos estas mismas consideraciones, acá tenemos mayor nivel de autonomía, aparecen nuevas propiedades que no son propias del anterior, como la autopoiesis que ya se señaló, y la capacidad evolutiva. Eso quiere decir que pueden tener mecanismos para preservar su organización interna. Empieza a aparecer la idea de una organización interna que se diferencia de la externa. Toda la gente de medicina lo sabe eso por la idea de la membrana celular, la organización de la vida. Y además de mantenerse vitales, pueden transmitir un patrón a otro. Disponen de mecanismos de compensación del medio externo, a esto lo que llamó Maturana clausura operacional también, es decir, que la posibilidad de regular internamente a través de mecanismos de compensación o de sustitución de su propia, en relación al medio externo, ¿no? Bueno, hay mayor autonomía, pero a largo plazo el medio externo es el que finalmente modela al organismo. Esto es la teoría adaptativa. A la larga, el viviente puede tener regulación, pero el medio externo finalmente será el que como es que se dice, seleccione, modele, determine la sobrevida o no. Y hay algo interesante que me parece importante marcar en relación a la salud y a la enfermedad y a la intervención, es que en el orden biótico lo que tenemos en cualquier escala, hablando de este nivel tan burdo de generalidad, que tiene un patrón propio, el viviente, dado al comienzo de la vida, conquistado filogenéticamente como proceso evolutivo, pero la preservación vital, tanto del espécimen como de la especie, como lucha de afirmación, puede alcanzarse por mecanismos pautados. Hay lucha de afirmación, quiere decir, hay lucha de preservación de la vida por homeostasis o homeoresis, que son recursos o mecanismos correctivos, por autopoiesis y por procreación, que es un mecanismo de preservación también a nivel de la especie. Ya en el orden viviente aparece el concepto de ciclo. Esto Samarja lo trabajó muy centralmente, y es lo que señalaba antes, la categoría de ciclo obliga a atender a una doble temporalidad. Una temporalidad en la línea evolutiva del tiempo, cómo llega a ser algo lo que es, y una segunda temporalidad que viene
invirtiendo el proceso temporal, si se quiere. Lo que está adelante, decía Juan, viene por lo que ya es, por lo que está atrás. Es decir, la tarea de todo viviente es seguir siendo el que es. Hay una suerte de preservación de ese patrón o pauta que puede lograrse por caminos muy creativos. Solemos pensar que cuando hablamos del orden de lo viviente las cosas son muy pautadas y cerradas, pero eso no necesariamente debe pensarse así, porque la dramaticidad de la preservación de la vida también está abierta para todo viviente. Y luego los fenómenos antrópicos propios de la cultura, que lo que importa señalar acá es también su rasgo distintivo. Y acá lo que podemos señalar en esta misma dirección que estoy planteando es que obviamente estamos en el nivel más alto de autonomía. En el orden de la cultura humana no solo y ni siquiera tenemos un patrón dado, sino que tenemos la posibilidad de crear, preservar y reproducir un patrón y transmitirlo a otro. Y ahora voy a decir qué entiendo por patrón. Tenemos la posibilidad de modificar el medio externo para nuestros propios fines del medio interno, es decir, esto es lo que ha significado la cultura desde su origen, y por lo tanto la posibilidad de proyectar y diseñar y modelar estados futuros, anticipar mundos y demás. En esa dirección, se podría decir, y esta es una complejidad que agrega la propuesta, es que, a diferencia de todos los vivientes, en el orden humano, el ser humano, como ser humano, no trae un patrón dado, salvo el genético, por decirlo así, sino que tiene que llegar a ser un ser de cultura. Quizás la persona que yo encuentro que mejor expresó esto fue una feminista, Simone de Beauvoir, cuando dijo, no se nace mujer, se llega a serlo, dijo ella, para enfatizar la idea de que no se nace con una biología que me hace mujer, sino que es una construcción cultural. Pero creo que al afirmar eso develó algo que vale para cualquier tipo de ser social. No se nace padre, se llega a serlo, no se nace profesor, se llega a serlo, no se nace ciudadano, se llega a serlo. Y lo que es más todavía, no alcanza con llegar a serlo porque uno se recibió, etcétera, sino acá viene nuevamente el concepto de ciclo y de iteración en un sentido muy distinto al de la autosimilaridad, pero iteración a su manera, se tiene que volver a ser cada vez. Cada vez hay que volver a salir a la cancha y volver a jugar el partido, y uno es lo que es, socialmente hablando, en tanto es creador de esa posición de sujeto y de esa identidad social. De modo tal que hay una tarea de creación de sí en el orden de la vida social y humana. Y eso requiere o supone un agenciamiento subjetivo. ¿Hasta qué punto? Yo creo que aquí se abre el gran capítulo, creo que está en la letra de Samaja también, de la cuestión de la libertad, de cómo somos hacedores de esa posición, de ese llegar a ser, y cómo se realiza, porque no hay modo de llegar a ser socialmente algo individualmente, más allá que ahora vivimos en la era de la meritocracia y parece que si yo me esfuerzo ya llegaré a ser, sino que son lugares instituidos. Dije que en la sociedad humana tenemos el orden instituyente, que es un orden simbólico social, que los sujetos no creamos deliberadamente en nuestra individualidad, sino que heredamos de la historia humana, aunque al mismo tiempo nuestras prácticas los recreamos, los sostenemos y tenemos incluso la potencialidad de transformarlos. Pero nadie es profesor porque a sí mismo y por sí mismo lo sea. Tiene que existir en una sociedad donde el sistema educativo sea una objetividad social y que prevea esos lugares o roles sociales. Si yo me voy a una tribu paleolítica en la Amazonía, no hay ninguna vocación de ser profesor, porque la institución social que crea ese lugar allí no está prevista. ¿Cómo llegó a ser esa institución social? Es otro asunto, ¿no? Y si esa institución social nos realiza o nos desrealiza, porque acá viene también, yo creo que a partir de comprender estos niveles de los fenómenos culturales y estas mediaciones simbólico-identitarias,
también viene la posibilidad de plantearse algo muy caro a la historia humana, que es la cuestión de la enajenación. ¿Hasta qué punto somos protagonistas? Y esas realidades nos permiten más o menos niveles de realización o de realización. Y yo creo que desde esta perspectiva ontológica se abre un camino fructífero y no necesariamente, como ha devenido en otras perspectivas más escépticas, me sale decirlo así, con vertientes como la analítica existencial de cuño heideggeriano, problemáticas del sentido o hermenéuticas, porque el ser humano es un ser de sentido, un ser que habita subjetiva y simbólicamente su propia relación con el mundo objetivo. Y entonces, desde una perspectiva más materialista, se podría decir que esta dimensión de la vida humana puede ser tematizada a la luz de esas problemáticas existenciales, pero siempre y cuando no se domicilien en subjetividades individuales, como si fueran asuntos que se tramitan a nivel de los individuos, sin ver la dialéctica, que ahora no puedo desarrollar por cuestiones de tiempo y de complejidad, entre niveles de unos y otros. Llevo 30 minutos, cierro ya, me faltan muy poco, pero cada vez que abro algo, se me corren otras. Bueno, entonces, esos niveles finalmente creo que están en la base del concepto de complejidad ontológica que plantea el modelo de la reproducción de Samaja, y que las intervenciones en cada uno de ellos, perdón, tenía algo más por acá que no lo logro encontrar. Quiero decir esto para cerrar, pero es que se me perdió en el montón de cosas. Esto, que los niveles él va a plantear dentro del orden social, de este orden del sujeto social, va a abrir una complejidad bien interesante porque estas posibilidades del ser social se van a concretizar en distintos tipos de especies u órdenes institucionales, como el orden familiar parental, la comunidad, el sujeto político y la clase o lo económico. Es decir, no lo estoy pudiendo encontrar. Bueno, va a plantear distintos niveles de la organización social al interior de las cuales los seres humanos participamos, según sea la mayor o menor complejidad de una sociedad, pero pucha digo. Y en concreto, lo digo a mi manera y sin PowerPoint, el concreto es que va a plantear distintos órdenes, y sirviéndose de varios autores, incluido el propio Hegel, del orden familiar, biocomunitario, familiar, societal y político. Y yo creo que ahí está este nivel de los múltiples planos al que hacía referencia Naumar, y eso supone que el ser humano es habitante de múltiples especies sociales. Tiene que ser al mismo tiempo madre, trabajadora, ciudadana, alguien que se compromete políticamente o lo que sea, pero cada uno en ese crearse a sí mismo, en esa tarea que tiene como proyecto existencial, ser seres de proyecto, seres de creación de sí, es donde se juega el orden de la libertad humana, por una parte, el orden de la creatividad y el orden de la reproducción social. Y al mismo tiempo, y por su propia naturaleza de complejidad, las distintas conflictividades que la reproducción de un plano y otro le exigen entre sí. Si quiero ser una madre que amamanta, pero al mismo tiempo tengo que trabajar, puede ser que el lugar de la trabajadora le esté restando al de la madre o cosas por así decir. Que hay unos planos de complejización que también están en la base de este modelo y que abren a la posibilidad de plantear la complejidad en términos de la comprensión de los fenómenos específicos de cada nivel, es decir, cuando estamos en lo biótico, en lo termodinámico o en lo antrópico, pero al mismo tiempo la peculiar y compleja relación que se dan entre unos planos de reproducción y otros. Lo que puede ser muy productivo y conveniente para la reproducción del orden económico-social en un nivel, por ejemplo, en la reproducción de un Estado,
podría no ser conveniente para la reproducción de una comunidad o de la salud biomédica por los patógenos, la contaminación que trae. Entonces, mientras que el Estado invierte para generar puestos de trabajo, está afectando al medio ambiente, etc. Entonces, esta dialéctica entre niveles es la que creo está en el centro mismo de la reflexión de Samaja, plasmada en muchos trabajos, especialmente en esta obra que llamó la reproducción social y algo por el estilo, y la transdisciplina, etc. Entonces creo que esto tiene consecuencias también en lo formativo, formarnos en modelos de la complejidad sin perder la especificidad disciplinaria, porque finalmente si uno va al médico o al dentista quiere que sepa comprender bien de lo que va a intervenir como especialista en lo que le toca, ¿no? Pero compartiendo esa ontología general. Bien, cierro acá y ahora sí abrimos el debate con todos, si les parece. No sé qué dicen todos los que... Naumar y Pedro Luis. Son las 6:00. Por lo menos preguntas, que haya comentarios. Se va yendo la gente ya. Pedro Luis. Bueno, me gustaría tal vez señalar algunas provocaciones. No respuestas ni necesariamente soluciones. ¿Cómo saco esto? Esperen que no A puedo. ver, en lo personal, no sé, soy un poco alérgico a esta mirada de que la evolución tiene una especie de teleología, ¿no? Un lugar hacia el cual se dirige. Cuando yo era muy joven, una persona que influyó mucho en mí me hizo leer a Teilhard de Chardin y el fenómeno humano. Y él, que era, por cierto, sacerdote jesuita, pero con una perspectiva muy dialéctica de su ciencia, señalaba que la evolución de la materia viva, de la vida en general, no solo de los humanos, llevaba una direccionalidad que estaba marcada por distintos estadios evolutivos de mayor conciencia de la materia sobre sí mismo. Y que el ser humano era el sumo, digamos, hasta ahora, en esa evolución, pero que a partir de allí, cuando la materia, la masa, es capaz de reflexionar sobre sí misma, la evolución va ya no en la materia, sino en esa otra capacidad, ¿no? De reflexionar sobre sí mismo. Y él señalaba que la direccionalidad, había una cierta teleología, era hacia lo que él llamaba el punto omega, para no darle un nombre ni nada, en el cual se suponía que la capacidad reflexiva era todo. O sea, era... a mí, que en ese momento, por supuesto, de mi vida me influyó mucho, me interesó mucho, tanto que confieso que Teilhard era muy difícil de leer porque era un hombre también muy sólido, ¿no? Un pensamiento con muchas raíces, etc. Pero a medida que yo fui dejando de ser jovencito, yo tengo cierta alergia a esa perspectiva teleológica y como que la historia está definida de hacia dónde vamos a evolucionar en el futuro. Yo tengo la impresión de que el futuro está abierto y de que puede haber muchos posibles desarrollos de lo social y del ser humano en el ámbito de la vida social. Pero esa es una provocación. No tengo una respuesta para eso. Yo quería hacer otras dos provocaciones. Una, yo me he preguntado en esto de la importancia de abrirse a distintas lógicas para tratar de producir un diálogo entre distintas formas de aproximarse al conocimiento. ¿Hasta dónde la dialéctica es la única lógica que puede dar cuenta para nosotros
en el mundo contemporáneo de todos los desafíos, digamos, que tenemos de conocimiento. No tengo ninguna duda de su importancia y de lo mucho que ha aportado y puede aportar, ¿no? Pero tengo la impresión de que también vale la pena reflexionar un poco sobre sus límites. Y lo dejo ahí por ahora, ¿no? Eso no estoy proponiendo que abandonemos la dialéctica, nada de eso, pero tal vez vale la pena reflexionar si hay una sola lógica que es capaz de dar cuenta de todos los desafíos que tenemos de conocimiento en el mundo contemporáneo. El tercer comentario era, Juan acuñó una categoría que a mí me gustó mucho como epidemiólogo. Rosana, tú dijiste, un epidemiólogo agarra una serie de individuos y dice que esa es una población. Él justamente rompía eso diciendo que no es lo mismo una población que una agrupación de personas, porque una población, lo esencial es la interacción. Y en la medida que no interactúan, no son una población, son un grupo de personas artificialmente reunidas. Y él entonces derivaba de ahí un concepto que era el concepto de espécimen, contraponiéndolo al concepto de muestra estadística con criterios exclusivamente estadísticos. Él decía, o por lo menos yo le llegué a escuchar decir, y lo leí incluso creo en algunos de sus trabajos, que el tema de la representatividad no era un asunto exclusivamente estadístico. O sea, no era un tema de cuál es la P, de acuerdo al tamaño de la muestra, etcétera, sino que era esencialmente la representatividad tenía que referirse a la condición de espécimen. O sea, un espécimen es un miembro de una especie que en él mismo está representada todas las características de esa especie, ¿no? Bueno, esa es otra reflexión que me viene al caso, y es si el tema de qué llamamos población lo podemos dejar todavía a la idea de que podemos conformar artificialmente grupos de personas y eso manejarlo como poblaciones. Tengo la impresión de que eso no es un buen camino. O sea, está bien en el campo de la epidemiología clínica porque esencialmente quieren probar algunas hipótesis en el plazo inmediato, en el corto plazo. Pero yo dudo que para la epidemiología pueda ser para la epidemiología de población puede ser muy prometedor. Yo creo que hay que volver a la idea de buscar la población como son, o sea, y encontrar formas de aproximarnos a verlas como son y trabajar con ellas como son. Y el último que quería señalar es, tú comenzaste, Rosana, con una cosa que me parece muy importante, y es que la transdisciplinariedad no es la negación de las disciplinas. O sea, al contrario. O sea, difícilmente se puede trabajar en un ambiente transdisciplinar si no se junta gente que conoce mucho de diversas disciplinas. O sea, creo que como tú bien señalaste, está mucho más en la manera en que se configura y se define el problema de investigación o los problemas de investigación. Porque ahí también se tiene que definir el nivel de anclaje de la investigación en esa cierta jerarquía de niveles organizativos de la vida natural y social. Y eso hace que en ese nivel predominan determinados conocimientos, determinadas normativas, y los otros son como aportan, como no subalterno, iba a decir, pero como complementario. Creo que tiene mucho que ver ese tema no hay que pensar, creo yo, que el abordaje transdisciplinario es la negación de lo disciplinario, sino es una resignificación de lo disciplinario. Quizás es una forma diferente. Esto de conservar, ¿sí? Suprimir y conservar. Quizás se cumpla también allí. Sí, puede ser, sí, una forma de verlo, claro que Yo sí. quería proponer si abrimos Ya, el debate
quería dejarlo ahí. Como ves, me despertaste muchas reflexiones y dudas. No, me invita a pensar y a decir cosas, pero pienso que podemos darle la palabra a la gente que está participando virtualmente, que ya quedaron, ¿no? O Acá, presencial. que quieran comentar, intercambiar, también preguntar, pero no solo preguntar, aportar su, ¿no? ¿Qué opinan? No sé, Oscar, ¿qué opinan? No. ¿No qué? No. ¿Que no participen? Ah, que no. Ya. Ah, ya. Ah, ¿cómo se cortó? Bueno, entonces, ¿podés acercarte así que ven? Aunque sea te escuchan. Compartir experiencias personales. Yo soy médico generalista. Siempre uno del ¿Lo generalismo escuchan? Perdón, ¿lo escuchan al compañero? Sí, trata de tener un abordaje se integral. oye. Sí, sí. Y desde mi formación estudié medicinas alternativas, que me fui alejando porque eran muy mercantilistas desde mi punto de vista, pero en el camino de la medicina general me llamó poderosamente la atención que no hay una profundización en esta cuestión epistemológica. ¿Qué concebimos como salud? ¿Cómo? Eso genera una crisis porque abordamos problemas complejos que fueron diseñados para tratar los cuerpos a nivel hospitalario. Entonces, o nos transformamos en todólogos que queremos erróneamente imitar a especialistas lineales y no encontramos nuestra especificidad en este giro epistemológico, que me parece que es fundamental que a esta altura ingrese para orientar los actos de salud desde otra perspectiva que pueda superar esta crisis que tenemos en la cual es la iatrogenia, la insatisfacción de profesionales, de usuarios, son cada vez más latentes. Pero claro, uno no tiene herramientas en la práctica clínica. A mí lo que me cambió la vida, que es como mi pasión, fue la terapia neural, que es un sistema médico, que ahora lo llamamos medicina neural terapéutica, que coloca inyecciones en parte del cuerpo. Entonces, puede salirse de ese lugar, de tratar el síntoma, de buscar las predicciones. La terapia neural comparte estos marcos teóricos de la teoría de la complejidad, de sistemas complejos, para tratar de entender cosas que a partir de la práctica sucedían y no nos explicábamos. No sé, le hacíamos una inyección en la pierna y le mejoraba el dolor de cabeza. Y ese dolor de cabeza le mejoraba a la persona y no le volvía más. ¿Cómo podía ser? Si le hice lejos de lo que le dolía. ¿Cómo podía ser si la droga que le apliqué tiene una duración de 30 minutos de vía media? Después, luego, cuando fui estudiando epidemiología, me quedé maravillado porque, claro, yo no entendía cómo a nivel clínico no había nada para pensar de otra forma diferente y aparecía esto de la terapia neural. Toda la base de la epidemiología crítica latinoamericana me encuentro con que hacía 40, 50 años Naomar, Samaja, Braille venían problematizando en eso. Entonces me parece que es un desafío que a nosotros la aguja de terapia neural nos permite cómo esta cuestión epistemológica la podemos aplicar en la práctica. Porque si no, reproducimos el paradigma lineal. Bueno, a esta población le tengo que dar una medicación para prevenir un riesgo que se predice. Bueno, y a mí me pareció maravilloso encontrar esos paralelismos entre la terapia neural, la epidemiología crítica latinoamericana, pero bueno, Yo no sé cómo investigar en eso. Conozco, yo completamente no puedo decir más, no sé. Una de las cosas que hay lamentablemente
hay muchas actividades que se compiten, pero hay un curso de investigación metacrítica justamente para tratar de dar respuesta a este tema que ha estado transcurriendo todo el día de hoy, que lo estaba dando Jaime Davis. Lamentablemente es difícil participar. Pero hay toda una propuesta metodológica y epistemológica para la investigación y el abordaje, como lo decía el título de este taller, complejidad y disciplinaridad para el abordaje y Yo agregaría y la intervención formación. de problemas de salud. Y la formación. Sí, No tengo porque idea qué de es. estas nuevas formas uno no lo puede pensar desde la cuantificación de eventos o de los vademecum. Entonces, Bueno, no sé si alguno quiere contestarle al compañero, yo no conozco nada. No te pregunto. Igual era más una reflexión. sí, ¿no? Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Aportar, intercambiar, sugerir, opinar. Yo, desde acá de... ¿Cómo estás, ¿Qué Claudia? tal? Bueno, bien, felicitaciones por el homenaje a Juan Zamaja, muy contenta de poder estar participando. Hay un tema que a mí me viene interesando y he tomado clases con Naumar, con Gastón de Sousa Campos, ahí en Salud Colectiva de la UNLA, que es este diálogo que sinceramente hace muy poco descubrí que Zamaja estaba también trabajando sobre este tema, de los condicionantes sociales de la salud y el diálogo que se da con la capacidad de agencia de las personas. Que bueno, yo vengo haciendo una búsqueda bibliográfica sobre esto. Llegué a Zamaja recientemente, para mi sorpresa tendría que haber arrancado por ahí, y siempre, bueno, yo planteé en los seminarios, inclusive creo que a Naumar le pregunté cómo se puede llevar esto a prácticas de investigación. Uy, qué lástima. Sí, bueno. Había, mientras ella vuelve, Sí, ¿cómo estás? Vení así te ven todos. Vos los conocés, ¿sabes? Sí. Lo que quería preguntar de Roxana. Ya volvió. Disculpe a la compañera. Perdón, se me cortó. Quédate. Perdón, se me cortó. Estaba diciendo cómo se puede llevar esto a prácticas de investigación, considerando la complejidad de la que estamos hablando en estos múltiples niveles, este nivel supraneurístico o este nivel de complejidad en capas, que está totalmente atravesando las cuestiones sociales y cómo la libertad de las personas sigue estando presente a pesar de estos condicionantes que yo, bueno, me atrevo a decirles condicionantes sociales y no determinantes, porque si reconocemos que existe la capacidad de agencia y esta libertad en la toma de decisiones, son condicionantes y no determinan al sujeto. Entonces, formas y métodos, diseños para poder investigar, me parecen muy interesantes, y si ustedes se me pueden como orientar en eso, yo hasta ahora, digamos, he estado en la búsqueda, he encontrado algunas opciones, pero sería interesante ya que este congreso se presta para esta, y bueno, considerando también la calidad de los expositores, me animo a hacer esta pregunta. Sí, sí, Mira, no más. Luis. No, Omar. Creo que los dos últimos slides de Pedro Luis, los que no fueron presentados, abordan ese tema. Pedro. No, hombre. Mira, Ana, ¿vas a responder un comentario a la compañera Claudia? ¿Quieres hacer un comentario? Ella estaba preguntando o comentando sobre opciones de diseño, investigación, etcétera. No. Bueno, mientras te animas, te voy a dar dos cosas. Hay ciertamente bastantes esfuerzos para
pero no en el campo de salud, para tratar de captar esta complejidad en los sistemas, en los procesos de investigación. Uno de esos es toda la teoría de redes, o sea, que permite trabajar redes de distintos niveles, hay modelos matemáticos que se pueden aplicar, etcétera, etcétera. Se van descubriendo a medida que se trabaja con él otras potencialidades de ese abordaje, ¿no? Al principio comenzó siendo bastante sencillo, digamos, y ha ido emergiendo distintas vertientes, ¿no? Y esa es una cosa. Eso plantea problemas en términos de los criterios de validez, porque si mantenemos que el criterio de validez es estadístico, vamos a tener problemas con un enfoque de ese tipo, ¿no? Porque no nos alcanzan siempre las estadísticas para medir esa asociación. Sin embargo, hoy en día tenemos también las estadísticas de multinivel, que aunque no resuelven ese problema, ayudan en algunas circunstancias cuando se trabaja con muestras que tienen dinámicas a distintos niveles organizativos, ¿no? Sí, hay algunos avances, pero ciertamente soluciones, por lo menos en el campo de salud, yo creo que no. Bueno, ojalá que nunca tengamos, que nos dejen satisfechos, ojalá que siempre nos dejen inquietos para seguir buscando, pero hay mucho más desarrollo en otros campos. En educación, por ejemplo, hay muchas cosas desarrolladas. Bueno, en computación no me diga, en física, en biología, en química, pero realmente en salud común todo, creo que tengo que hacer un esfuerzo mayor. Hay otra pregunta acá, Sí, es una pregunta y un comentario. un comentario. A Nomar, la pregunta es cómo aplicarías, o si te parece pertinente aplicar el modelo de la holopatogénesis a las condiciones post-COVID. Esa es una pregunta atado al análisis multinivel, por ejemplo. Y a Roxana un comentario acerca del compromiso ontológico que mencionaste. ¿Cómo lograrlo? Porque nosotras, con los compañeros, estamos desarrollando un proyecto de investigación-acción participativa en donde todo ese compartir y esa transdisciplina se da porque de alguna manera todos tenemos la misma camiseta puesta. Entonces, se da ese clima, que no es lo habitual en los equipos de investigación o mismo en los equipos laborales de investigación-acción, digamos, cómo transformar de esa manera, porque esta investigación puntualmente nos es transformadora a todos, digamos, a la comunidad que participa con nosotros de cada etapa, a nosotros, y somos felices haciéndolo. Qué lindo. Bueno, no sé, primero que contesten y ya con esto cerramos para los que están todavía aquí. Hay una pregunta y un comentario, una pregunta. Primero la pregunta, Naumar, sobre holopatogénesis. Sí, ese tema yo me interesé mucho después de entrar en contacto con las análisis multinivel. Y yo creo que sigue como una posibilidad, y Pedro Luis ya ha señalado eso, que la idea del análisis multinivel es que lo que es colectivo en un nivel puede ser el individuo en otro nivel. Entonces, una población representativa una muestra representativa de una población de una ciudad, la ciudad puede ser un individuo o un espécimen del nivel de la región. Las regiones pueden ser representativas de nivel nacional y así sigue en esa idea de una jerarquía de composición de muestras. Pero eso es la idea de holopatogénesis, es
hacer una integración heurística de esos distintos niveles, de las distintas capas de comprensión de un objeto complejo, pero respetando la especificidad de cada uno de los modos de determinación y aceptando también la noción de que el conjunto general, el todo, el macrosistema, el supersistema, tiene una sobredeterminación sobre todo eso. Y que al mismo tiempo es también sobredeterminado por los distintos niveles que lo componen. Y aclaro que es un desafío muy difícil, es cómo hacer la síntesis orgánica de eso todo. Y mi respuesta en ese momento es, hay que agregar equipos transdisciplinarios. El tema de la transdisciplinaridad, mucha gente piensa que es como si fuera, y creo que Roxana ha dicho eso, es como si fuera una nueva manera de pensar las disciplinas, pero no, la transdisciplinaridad es un efecto de una construcción colectiva de distintas miradas y de distintas, muy diversas maneras de análisis. Y lo que llamamos análisis en ese sentido es muy distinto de la análisis cartesiana, que es análisis de la fragmentación, que necesita de una etapa posterior, que es la etapa sintética. Después de la fragmentación es la reconstrucción, el remontaje. Y todo eso, creo, son desafíos metodológicos que, como Pedro Luis ha señalado, en algunos territorios de la producción de ciencia se ha avanzado más. Por eso que yo estoy muy interesado en ese momento, en esa noción de la translacionalidad, de la ciencia translacional como una forma muy práctica de lidiar con ese desafío de la recomposición orgánica en la construcción de un conocimiento más sintético sobre los problemas, los temas, las cuestiones de investigación. Bien, me tocaba a mí. ¿Cómo se construye, me dijiste esto? Yo creo que una parte tiene que ver con la historia compartida, porque es el lugar desde donde forjamos nuestras representaciones, nuestras adhesiones, nuestras concepciones y nuestras cosmovisiones. Pero otra parte creo que se puede conducir por vía de la formación profesional, que creo que señalaba el colega de ustedes, está carente de modelos para pensar el todo y aunque después me especialice en un aspecto, ese aspecto lo concibo como un momento de una totalidad, ¿no? Y sus relaciones. Y en ese sentido también, volviendo al tema de la investigación, yo creo que ahí tiene que ver cómo modelamos, cómo problematizamos nuestro asunto, que no significa necesariamente que pueda aplicar alguno de estos modelos matemáticos para ver si algún fenómeno ajusta un comportamiento fractal o un comportamiento caótico, etcétera. No necesariamente es el único camino para decir que se está trabajando de una concepción compleja. Porque en última instancia estos recursos matemáticos, toda la línea de los sistemas dinámicos en matemática, son eso, modelos matemáticos, como en su momento lo fue, no sé qué, cartesianos o cualquier otro recurso para modelizar y matematizar comportamientos, ¿no? Bueno, yo creo que estamos repasados del tiempo y de la gente acá, decir que tenemos parientes que están presentes y amigos que están bancando hasta el último minuto, pero acá estamos. Así que yo, para cerrar, y esto queda grabado para todos los que quieran escucharlo después,
reitero el agradecimiento a Nomar, a Pedro Luis y a Oscar, porque realmente ha sido muy rico. Yo creo que da como para un curso realmente. Creo que eso es lo que nos entrampó, que fue más parecido a un curso de una semana que a un precongreso de 3 horitas o 4, ¿no? Cada una de las exposiciones, me parece. Pero yo diría que ante lo intenso, extenso, comprometido y sabroso de este espacio, Juan Zamaja está vivo aquí con nosotros. Bueno, gracias. Ojalá Gracias. podamos intercambiar. Gracias. Gracias. Chao, hermano. Estamos Un entonces. abrazo, Roxana. Alicia. Muy bueno, felicitaciones. Felicitaciones, muy bueno.